no quiero decir mucho más, ya que se presente él, porque nos va a contar también un poco su testimonio y cómo se ha encontrado él con Cristo por medio de todo esto. Muy bien, muchas gracias, Ángel, Padre Ángel. Bueno, este llenazo es una cosa indescriptible para mí, entonces pues os agradezco mucho a todos que hayáis venido hoy, que seguramente tenéis a lo mejor cosas quizá más importantes que hacer que esta, ¿no? Pero vamos a tratar un tema importante, es muy importante, porque a todos en algún momento de nuestra vida pues, nos llega el momento de tener que enfrentar el sufrimiento por la muerte de un ser querido, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, primero vamos a hablar de conceptos, qué es el sufrimiento y qué es el duelo. Luego vamos a hablar de la herramienta que disponemos, que es el grupo de Mutua Ayuda Resurrección. Es un grupo de la Pastoral del Duelo de la Iglesia Católica que ayuda a sus hijos, a los hijos de la Iglesia, a sanar sus duelos de la mano de Dios. Porque, como veréis, también os pondré ejemplos de que un duelo se puede sanar con Dios o sin Dios. Pero nosotros nos dedicamos a sanar los duelos en las personas de la mano de Dios, ¿no? Y finalmente voy a hacer un pequeño testimonio de algunos duelos que yo he tenido que padecer y cómo los he gestionado. Y finalmente pues un turno de preguntas para que preguntéis lo que queráis. Entonces espero que aunque es un tema serio, espero que os guste, que sea ameno y que os sirva sobre todo, ¿no? Bueno, entonces, como veis aquí, nuestro logotipo es un logotipo un poquito infantil, un poquito naif, ¿no? Que se ve pues una persona que está así pues apesadumbrada, ¿no? Sufriendo, y detrás se ve, se supone que es la misma persona después de haber elaborado su duelo. Esa persona que tiene unas tiritas en el corazón, ¿no? Su corazón que estaba herido, pues ahora está sanado y tiene como una medalla porque ha conseguido con mucho esfuerzo y con mucha valentía, porque para hacer el duelo hay que ser valientes, hay que ser humildes, hay que saber que necesitamos ayuda, que no podemos hacerlo nosotros solos. Bueno, pues al final la persona sanada es una persona que tiene sus heridas cicatrizadas, cerradas, y que es una persona, como veis ahí, pues con paz interior y con alegría de vivir, es decir, con felicidad y con un proyecto significativo de vida, con cosas en la cabeza por hacer, con una vida interesante y llena de retos, de desafíos y de proyectos. Bueno, yo me llamo Jorge Mejías, ha dicho antes el padre Ángel, soy ingeniero industrial, jubilado hace poco, bien. Entonces ahora me puedo dedicar a las cosas que me gustan, como esta, por ejemplo, ¿no? Antes me dedicaba a ganar dinero, ahora pues tengo mi pensión, ya pues me puedo dedicar a hacer lo que me gusta. Bien, vamos avanzando. El creador y animador de la Pastoral del Duelo a nivel mundial es el padre Mateo Bautista García. Es decir, yo lo que voy a decir no me lo he inventado yo, se lo ha inventado él, que es una persona, es un referente internacional en la temática del duelo, es un sacerdote, es un religioso Camilo, de la Orden de San Camilo. Como sabéis, la Orden de San Camilo se caracteriza por su sensibilidad hacia el que sufre, tanto en el cuerpo como en el alma, ¿no? Y bueno, pues el padre Mateo, por esa sensibilidad que desde muy joven tuvo hacia el sufrimiento y hacia el duelo. Su madre murió cuando él tenía 12 años, eso ya empezó a configurar su interés por el duelo, por muerte de seres queridos, y al final pues es una persona entregada a esta misión de consolar al triste, que por cierto es una obra de misericordia espiritual, de las 7 obras de misericordia, una es consolar al triste. Bueno, pues esto es lo que hacemos, consolar al triste, pero no solo consolarlo, sino sanarlo. Como veis aquí, pues él es licenciado en Teología Moral, en Teología Espiritual, doctor en Teología en Pastoral de la Salud. Nació en el año 60, el día 12 de abril, hace unos días fue su cumpleaños, en Alba de Tormes, Salamanca, y ahí tiene su correo electrónico, página web, los canales de redes sociales de Facebook, de Instagram, etcétera, muchos libros publicados sobre la temática del duelo y muchos productos multimedia, muchos vídeos, muchos audios, muchos que están en la página web pastoralduelo.org. Ahí hay un montón de materiales muy sanadores, muy interesantes,
muy llenos de contenido y de sabiduría, ¿no? Esta presentación, como la tiene ya en su ordenador el Padre Ángel, pues luego la puede circular a quien sea, o sea que no os preocupéis porque la presentación la vais a tener. Bueno, el Padre Mateo, aunque es español, vive ahora en Lima, en Perú. Ha vivido en Buenos Aires, conoce personalmente al Papa Francisco, luego ha vivido en Bolivia y ahora está viviendo en Lima desde hace unos años. Bueno, lo primero es saber que los seres humanos tenemos 6 dimensiones. Es decir, nuestra vida es tan maravillosa que no somos seres simples, sino que tenemos 6 dimensiones. ¿Qué dimensiones son esas? Pues tenemos la dimensión física, corporal, el cuerpo, tenemos un cuerpo, ¿no? Tenemos una dimensión emocional, el mundo de las emociones, de los sentimientos, el mundo del corazón. Tenemos una dimensión intelectual, las ideas, los pensamientos, nuestra mente. Tenemos una dimensión social, nos relacionamos con los demás, no somos islas, afortunadamente. Tenemos una dimensión valórica, los valores que nos mueven a levantarnos por la mañana, a creer en la vida, a creer en el futuro, a entregarnos, a sacrificarnos, esos valores que nos mueven, ¿no? Y finalmente tenemos una 6ª dimensión, que es la dimensión espiritual, es decir, nuestra relación con Dios, que hay quien la tiene más desarrollada y hay quien la tiene menos desarrollada, pero los seres humanos tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Un perro, pues no tiene la capacidad de relacionarse con Dios, porque no tiene una inteligencia racional. Pero las personas, como Dios y nosotros, y los ángeles, pues tenemos una inteligencia racional y una voluntad libre, capacidad de elegir entre el bien, entre el mal, una capacidad de libre elección, ¿no? Bueno, entonces, como tenemos estas 6 dimensiones, cuando muere el ser querido, eso, el hecho de que muera el ser querido, produce en nosotros heridas en cada una de esas 6 dimensiones. Por ejemplo, si hablamos de la dimensión física del cuerpo, pues es bastante normal, no es que se dé en todos los casos, pero es muy frecuente que se dé malestar físico, debilidad muscular, falta de energía, llanto fácil, somatización, dolor de cabeza, sensación de estómago vacío, presión en el pecho, dificultades respiratorias, palpitaciones, taquicardias, trastornos alimenticios, alteración del sueño, etc. Eso seguramente que os identificáis con algunas de estas heridas que se producen en el cuerpo, pero por un sufrimiento del alma, por un sufrimiento interior, ¿no? Si pasamos a la dimensión emocional, el mundo de las emociones, ¿qué heridas pueden aparecer? Y de hecho aparecen en la mayoría de los casos cuando muere un ser querido. Pues tristeza, ansiedad, angustia, vacío, sensación de abandono, sensación de haber fallado, irritabilidad, resentimiento, impotencia, soledad, temor, etc., ¿no? Emociones negativas son heridas que aparecen en nuestra dimensión emocional cuando muere el ser querido. Si vamos a la dimensión intelectual, a nuestras ideas, pues también somos asediados por ideas negativas. Conciencia de la finitud humana, de que somos mortales, crisis del sentido de nuestra vida, búsqueda de una nueva identidad, cansancio mental, aturdimiento, desconcentración, dificultad de atención, lagunas de memoria, no aceptar la realidad, obsesión por encontrar respuestas, alucinaciones, desorientación, imposibilidad de ver fotos o vídeos o recuerdos del ser querido, etc. Eso también son ideas negativas que nos asaltan como consecuencia de haber muerto nuestro ser querido. Si pasamos a la dimensión social, nuestra relación con los demás, pues puede pasar que sintamos soledad, autoaislamiento, no pedir ayuda, no querer recibir ayuda, rechazo a la normalidad de nuestros vínculos con los demás, una conducta distraída, desinterés por los sucesos del entorno, distracción, despreocupación por lo cotidiano, ausencia de proyectos comunitarios, pérdida del sentido de autoridad, deseo de protección, deseo de ser comparecido, etc. Esos son, elementos negativos que se presentan en nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Si hablamos de la dimensión valórica, de los valores, pues puede pasar que haya una desvalorización personal, descuido de uno mismo, no tener fuerza, tener un comportamiento irresponsable, decir no puedo, verse indigno de ser feliz,
ser insensible al sufrimiento ajeno, no tener proyectos de futuro, decae la empatía altruista, se presenta el miedo que acobarda y paraliza nuestros proyectos de futuro, adicciones, ¿no? Por ejemplo, alcohol, drogas, pues también hay personas que caen en esas adicciones como resultado de la muerte del ser querido. Y finalmente, en la dimensión espiritual, nuestra interrelación con Dios, pues puede haber una desorientación espiritual ante la muerte, una desolación y una falta de consuelo espiritual, crisis de fe, experimentar abandono por parte de Dios, considerar la muerte como una prueba de Dios, como un castigo de Dios, afirmar que Dios se lleva al ser querido, cuando la realidad es que no se lo lleva, sino que lo recibe. Negar la existencia paternal y la providencia de Dios, alejarse de la Iglesia, el tener fe, cuando muere el ser querido, puede que cuente, puede que descuente, y puede que ni cuente ni descuente. O sea, hay personas a las que tener fe les ayuda en su duelo por la muerte de un ser querido, hay personas a las que les pasa lo contrario, la fe es algo que resta, y hay personas que da igual, que la fe no es un elemento que les ayude ni que les moleste, ¿no? Bueno, entonces, el sufrimiento, aquí hay un tema importante que es diferenciar entre sufrimiento y duelo, porque muchas veces se confunden, ¿no? Se dice normalmente, pues esa persona está en sufrimiento, está en duelo, pero es que no es lo mismo. La diferencia es que el sufrimiento es una reacción de mi ser ante una causa que lo ha provocado. En este caso, la muerte del ser querido. Esa es la causa, y cómo reacciono yo como ser humano es que sale sufrimiento dentro de mí, no está fuera, sino dentro. Si me voy a la playa, me llevo mi sufrimiento conmigo. Si me voy a la montaña, me llevo mi sufrimiento conmigo. Si me voy a otro país, me llevo mi sufrimiento conmigo, porque el sufrimiento soy yo, está en mí. Es una reacción de mi ser ante esta causa que es la muerte de mi ser querido. Y por otro lado, el duelo es el tratamiento que yo tengo que aplicar sobre mi sufrimiento para sanarlo. Entonces, no es lo mismo. Sufrimiento es lo negativo y duelo es lo positivo. Duelo es un proceso de elaboración, un proceso de trabajo que yo tengo que tomar las riendas de mi sufrimiento, tengo que hacerme protagonista de mi sufrimiento y dominar a mi sufrimiento. Porque si no lo domino yo a mi sufrimiento acabará por dominarme a mí. Entonces, el sufrimiento es una amenaza a la estabilidad de la persona, es una reacción interna multidimensional, de esas 6 dimensiones que hemos visto surgen heridas, y está provocada por una causa interior o exterior. En este caso, si hablamos de la muerte del ser querido, pues una causa externa a mí, ¿no? Puedo yo sufrir porque me hayan diagnosticado un cáncer, sería una causa más bien interna, pero bueno, en este caso estamos hablando del sufrimiento y del duelo por la muerte del ser querido, que es una causa externa. Los rostros del sufrimiento. ¿Qué emociones produce el sufrimiento? Pues vacío, infelicidad, sinsentido, soledad, miedo, desconcierto, resentimiento, incertidumbre, inseguridad, culpa, pena, extrañeza. Todo eso son reacciones normales ante la muerte del ser querido. Decimos aquí que Jesús sufre en cada uno de nosotros. ¿Eso cómo es? Pues sí, como sabéis, nosotros los bautizados estamos injertados en Cristo, somos la misma cosa que Cristo, ¿no? Y esto es muy evidente cuando Él dice: lo que hicisteis a otros en necesidad me lo hicisteis a mí, lo que no hicisteis a otros no me lo hicisteis a mí, ¿no? Entonces somos la misma cosa que Jesús. Cuando nosotros sufrimos, Jesús sufre porque nos ve sufrir. Y además también sufre porque Él nos ha creado para la gloria, para que tengamos un cuerpo y un alma inmortales y eternos, ¿no? Y nos ve como estamos ahora deshechos por el sufrimiento, ¿no? Llenos de demonios interiores, de pensamientos y de sentimientos negativos. Entonces Él, que nos ha creado para esa gloria que un día tendremos cuando resuciten nuestros cuerpos, pues nos ve así como nos ve y sufre. Claro que sufre, ¿cómo no va a sufrir? Las características del sufrimiento es que tiene intensidad. Hay sufrimientos más intensos que otros. Cuanto mayor es la calidad emocional del vínculo, amorosa, del vínculo con el ser querido, pues el sufrimiento tiene más intensidad, ¿no? Cuanto más próximo y yo amo más a mi ser querido, cuando muere, pues eso me produce un sufrimiento de mayor intensidad. El sufrimiento tiene una duración en el tiempo, ¿no? El sufrimiento hay que acotarlo para que esa duración del tiempo no sea eterna. Hay personas, yo conozco personas que llevan 30 años sufriendo porque se murió un ser querido.
Eso es una anomalía, es una anormalidad. Eso ni lo quiere Dios ni lo quiere nadie. Eso no se puede caer en esa situación, ¿no? El sufrimiento también es profundo, o sea, se instala, echa raíces dentro de nosotros, ¿no? Se mete dentro de nosotros. Es muy laborioso y se instala. Tiene esa laboriosidad, ese trabajo, y si acaso tiene una misión del sufrimiento, por encontrarle algo positivo, que lo tiene, la misión del sufrimiento es alertarnos de que algo está mal, algo va mal. Igual que tenemos un dolor en el cuerpo y es una alerta de que algo no funciona, pues el sufrimiento también nos alerta de que algo está mal en nuestra vida y tenemos que hacer algo con ese sufrimiento. No podemos dejar pasar el tiempo sin hacer nada. Porque si lo hacemos, pues el sufrimiento se hará crónico. Como decía antes, el sufrimiento soy yo. Vaya donde vaya, el sufrimiento irá conmigo porque me ha invadido. Es un invasor. Está en mí y me lo llevo a todas partes. El sufrimiento es normal al principio. El sufrimiento no es opcional. Vamos a sufrir sí o sí. Si no sufriéramos, sería que tendríamos en lugar de un corazón de carne, pues un pedrusco puesto ahí, ¿no? Pero como somos humanos y tenemos un corazón de carne, no es opcional. El sufrimiento va a existir, vamos a sufrir, pero lo que sí es opcional es cómo reacciono yo ante el sufrimiento. Ahí está la clave, ¿no? Yo puedo reaccionar bien o mal. Dependiendo de cómo reaccione, pues así me irá y así sanaré o no sanaré rápidamente y bien de mi sufrimiento. Entonces, como tenemos 6 dimensiones y tenemos heridas en las 6 dimensiones, el trabajo de duelo también tiene que darse en las 6 dimensiones. Tenemos que curar y restañar y cicatrizar las heridas en todas las dimensiones. El duelo es lo que yo trabajo conmigo. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Así es. Esto es algo que dijo Cicerón, un sabio romano, hace miles de años, cuando murió su hija. Entonces él, como era un hombre que pensaba, dijo, vamos a ver, yo no puedo cambiar el hecho de la muerte de mi ser querido. En aquel caso es su hija. Eso es un dato objetivo, es un hecho, y yo no puedo hacer nada para eliminar ese hecho. Mi hija ha muerto y ha muerto, y eso es así, ¿no? Tampoco puedo hacer retroceder el tiempo. No puedo, no tengo poder para decir, pues vamos a, como si no hubiera pasado nada, vamos a intentar vivir antes de su muerte. Tampoco tengo poder para eso. Pero lo que sí puedo hacer es trabajar sobre mí mismo para dejar de sufrir. No puedo eliminar la muerte de mi ser querido, no puedo echar atrás el tiempo, pero sí puedo yo cambiar, puedo provocar cambios dentro de mí mismo para dejar de sufrir. Entonces, los verbos del trabajo del duelo son más o menos esto, ¿no? Reconocer el sufrimiento, aceptarlo, integrarlo en mi vida, en mi persona, asumirlo con una metodología de sanación, no de cualquier manera, hay que hacer algo metodológicamente, sistemáticamente para sanar el sufrimiento, procesar el sufrimiento desde esas 6 dimensiones que hemos visto en la rueda del principio, no sufrir mal, más y por más tiempo del necesario. Ponía el ejemplo real de una persona que yo conozco que lleva pues media vida sufriendo porque no ha sido capaz de gestionar el sufrimiento por la muerte de un hijo suyo. Transformarse el doliente, cicatrizar la herida. Cuando nos hacemos una herida en el cuerpo, pues hacemos, por ejemplo, pues un corte, ahí tenemos una herida que sangra, ¿no? Para que esa herida sane, pues esa herida tiene que cerrar y al final cicatrizar. Quedará una cicatriz, pero si nos hemos hecho un corte en una mano, cuando la herida está cicatrizada, mi mano vuelve a ser funcional y funciona igual que antes de hacerme la herida. Entonces, también esas heridas interiores, en esas 6 dimensiones, tenemos que cicatrizarlas. Tenemos que adquirir un botiquín de duelo. ¿Eso qué significa? Que si nosotros somos capaces, en nuestro proceso de duelo, de fortalecernos y de aprender técnicas, herramientas que ya llevaremos con nosotros toda la vida, eso nos servirá como un botiquín para futuras situaciones retadoras que van a aparecer en nuestra vida. Porque cuando muere un ser querido, pues tengo que daros una mala noticia, no va a ser el último. Luego, al cabo de los 5 años, de los 10 años, va a morir otro, y luego va a morir otro, y luego otro, ¿no? Entonces, si nosotros hemos sido capaces de hacer un buen duelo una vez en nuestra vida, por lo menos una vez,
eso nos dará unos recursos interiores potenciados, fuertes, como para poder vivir otras situaciones también comprometidas en el futuro. Y, en definitiva, sacar provecho para la vida. Habremos hecho un buen proceso de duelo si ese sufrimiento, con su duelo, nos ha dejado algo, nos ha dejado un legado. ¿Puede dejar el sufrimiento un legado, algo positivo en mi vida? Puede. ¿Puedo yo tener una vida más grande, más madura, más integrada con lo que es la realidad y más santa y más solidaria? Pues sí. ¿Y puede eso ser resultado del sufrimiento? Sí. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué recursos tenemos las personas para abordar? Claro, el truco era poner el cable por la izquierda en vez de por la derecha. Qué tontos. Y además tirar de... Vale. ¿Qué recursos tenemos las personas para abordar nuestro sufrimiento y hacer un buen duelo? Pues tenemos 3 tipos de recursos. Los recursos personales, lo que llevamos dentro de nosotros, que es la suma de cómo somos por naturaleza, cómo hemos nacido. Hay personas que son más fuertes, otras que son más débiles, cada uno es pues como Dios le ha hecho, ¿no? Y luego también dentro de los recursos personales, todas las situaciones que hemos vivido, cómo las hemos interpretado y las hemos asimilado a nuestra personalidad. Porque un mismo hecho, una persona lo interpreta y lo asimila de una manera y otra de otra. Entonces, la suma de cómo hemos nacido y cómo hemos ido interpretando lo que nos ha sucedido y cómo lo hemos incorporado a nuestro acervo personal, esos son los recursos personales. Pero además de los recursos personales, hay recursos comunitarios, que no están dentro de nosotros, están fuera. Lo que la comunidad puede hacer en nuestro beneficio para ayudarnos a sanar nuestros sufrimientos. Como ejemplo, pues un psicólogo es un recurso de la comunidad, un psiquiatra, la familia, los amigos, un grupo de ayuda al duelo, como el que estamos aquí planteando y luego vamos a entrar en detalle de cómo funciona. Esos son recursos comunitarios. Y el tercer gran recurso es la gracia de Dios, los recursos espirituales. Dios quiere sanarnos. Dios no nos ha creado para ser infelices. Incluso existiendo el sufrimiento y la muerte, Dios quiere que pasemos por encima de esas circunstancias y que seamos felices y que estemos con Él, siempre conectados a Él, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el sufrimiento encierra a la persona como en una ostra, en un caparazón, ¿no? Porque hay una imagen, yo creo muy gráfica, que aprendí en un cursillo de cristiandad que es la del paraguas, ¿no? Si yo en un día de lluvia salgo con un paraguas y abro el paraguas, a mí el agua no me moja, porque resbala por la tela del paraguas, que por eso se llama paraguas, para parar el agua, ¿no? Entonces, a mí no me llega el agua. Sin embargo, si yo un día de lluvia cierro el paraguas, y la lluvia me empapa, me moja la piel, y como sea un día frío, se me cae hasta los huesos, ¿no? Entonces, con la gracia de Dios pasa lo mismo. O sea, Dios quiere provocar cambios en nosotros, en nuestro interior, para nuestro bien, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si nosotros estamos dolidos, estamos encerrados en un caparazón, pues Dios, el omnipotente, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, no es capaz de llegar con su gracia sanadora y sanarnos, porque somos libres y estamos dolidos y cerrados, ¿no?, a la recepción de su gracia. Entonces, el grupo de duelo es un recurso comunitario que ayuda a los dolientes, que son las personas que integran el grupo, que están sufriendo por la muerte de un ser querido. El grupo de duelo los ayuda a abrirse y recibir la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es real, es el Espíritu Santo, es Dios provocando cambios dentro de nosotros. Esa es la victoria de Jesús resucitado, que desde que Él murió en la cruz, Él resucitó y subió al cielo, el Espíritu Santo, a los 10 días de subir Él al cielo, que es Dios, la vida de Dios, el amor de Dios, puede hacer cosas dentro de nosotros, si le dejamos. Bueno, entonces, al final del proceso de la oración del duelo, lo que se persigue es tener un proyecto de vida de verdad, es volver a ser felices. O sea, eso que dice mucha gente, es que ya nunca voy a poder volver a ser feliz, es que ya nada puede ser como antes. No, claro que no va a ser nada como antes, pero puede ser mejor que antes. Tú puedes tener una vida más grande que la que tenías antes de que muriese tu ser querido. Eso es posible.
Y al final tener un proyecto de vida que es relacionarse normalmente con nuestro entorno, tener metas concretas en nuestra vida, tener una autorrealización, realizarme yo como persona, saber cuál es mi misión, cuál es el plan de Dios para mí y irle diciendo que sí a Dios a cada inspiración que me presenta, porque así es como se hace el plan de Dios. Si Dios nos va proponiendo cosas y le vamos diciendo que sí, pues estamos haciendo el plan que Dios había previsto para nosotros. Pero si no le hacemos caso y decimos que no, pues no estamos haciendo el plan de Dios, ¿no? Paz interior, felicidad, objetivo de vida, ¿no? La felicidad yo creo que la podemos definir muy clara, muy sencillamente diciendo, vamos a ver, si yo tengo paz interior, o sea, no tengo ninguna inquietud importante, tendré los problemas del día a día como todos, ¿no? Pero si tengo paz interior y tengo alegría de vivir, yo me levanto por la mañana, miro el sol, miro los pájaros y digo, qué pasada, o sea, esto de vivir es una pasada, ¿no? Si tengo esa alegría de vivir y tengo paz interior, tengo felicidad. No hace falta que sea millonario, ni que tenga un yate, ni nada de eso. La felicidad es algo interior, es tener paz dentro y alegría de vivir. La suma de esas dos cosas es ser feliz. Eso es lo que se persigue con el trabajo del duelo. Entonces, bueno, lo anterior era conceptual. Ahora ya vamos a entrar en cómo funcionan los grupos de mutua ayuda en duelo-resurrección, de los cuales Padre Ángel pues, ha sacado pecho y ha dicho, yo voy a ser coordinador de uno de estos grupos. Y por eso estamos aquí hoy, ¿no? La modalidad de un encuentro. Estos son encuentros semanales. O sea, en el grupo se hacen encuentros semanales, más o menos de 2 horas de duración. Y en ese grupo pues hay dolientes, que son personas que están sufriendo por la muerte de seres queridos, 8, 10, 12 como mucho, porque si no, no hay tiempo para que todos puedan hablar lo que tienen que hablar. Y luego 1 o 2 coordinadores. Coordinador es el que lidera el grupo, el que controla los tiempos, el que va exponiendo los temas de cada día, el coordinador. Entonces, aquí tenemos un futuro coordinador que ya está formado, prácticamente sabe todo lo que hay que saber para ser coordinador, y que es el Padre Ángel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en cada encuentro del grupo de duelo? Pues tiene como 4 partes. La primera, acogida, salutación, lectura del ideario. El ideario es pues, una hojita que dice pues, un poco la esencia del grupo y a qué se viene el grupo, ¿no? Se recuerda lo que se trató en el encuentro anterior, la semana anterior. Luego, el punto 2 ya es una primera ronda interpersonal en la que todos los dolientes tienen que hablar, todos. Y en esa ronda, la primera es una ronda de desahogo. Se les pregunta cómo han pasado la semana, cómo llevan sus heridas, esas heridas que cada uno ha tenido que identificar en cada una de las 6 dimensiones, qué cosas sanadoras ha hecho en la semana para tratar de neutralizar esas heridas. A ese tipo de cosas que se hacen para tratar de neutralizar las heridas les llamamos caricias positivas. Caricias positivas que tienen que ir adaptadas a las heridas, ¿no? Si yo tengo una herida grave, por ejemplo, en mi relación con los demás porque no quiero saber nada de nadie, pues hombre, algo tendré que hacer, tendré que dar pasitos, pues salir con los amigos con los que me siento más a gusto, luego ir ampliando el círculo de relaciones, tendré que darme alguna caricia positiva que vaya tratando de neutralizar las heridas que tengo. Entonces, esos son caricias positivas. Entonces, en esa primera ronda, cada doliente tiene que decir cómo ha pasado la semana, cómo van sus heridas, qué caricias positivas se ha dado, etc. Ahí, en las rondas interpersonales, reside el poder terapéutico del grupo. El poder terapéutico del grupo se llaman grupos de mutua ayuda. Es decir, que la gente que va al grupo no va a recibir ayuda, un grupo de autoayuda, no. Va a recibir ayuda y va a dar ayuda. ¿Y cómo se da ayuda y cómo se recibe ayuda? Pues compartiendo lo que uno piensa y lo que uno siente. Todos hemos visto películas americanas, americanas o no americanas, donde salen los grupos de alcohólicos anónimos. Es el mismo concepto. Personas que están atravesando una misma situación dolorosa, pero que quieren salir de esa situación, comparten sus vivencias, sus experiencias, sus pensamientos, sus sentimientos, y eso tiene un poder sanador reconocido por la Organización Mundial de la Salud. No siendo un recurso profesional, porque en el grupo no tiene por qué haber un psicólogo o un psiquiatra, no son profesionales de la salud mental, pero el hecho de que estas personas compartan sus experiencias, sus vidas, tiene poder sanador, y eso es así.
Luego, el punto 3 es un tema, se presenta un tema, el coordinador presenta un tema, tenemos una guía donde nos dice lo que el coordinador tiene que decir y hacer en cada uno de los encuentros de cada semana. Siempre son temas distintos. Luego se hacen unas preguntas a los dolientes, se les da 3 minutitos de silencio. Todo doliente lleva su cuaderno y su lápiz, porque allí va a trabajar sobre su sufrimiento, no va a escuchar una conferencia, como estáis escuchando ahora, sino que allí se va a currar sobre mi sufrimiento. Entonces, se hacen unas preguntas sobre el tema del día y las respuestas que cada doliente escriba en su cuaderno, luego las comparte con el resto de dolientes. Otra vez vuelve a entrar en juego la ayuda mutua, porque es una ronda interpersonal, la número 2. Y luego, hacia el final del encuentro, hay otra ronda interpersonal, la número 3, que es una cadena de apoyo, que es una cosa preciosa y muy sanadora, que consiste en que cada doliente tiene que elegir a otro y enviarle un mensaje positivo. Por ejemplo, si ese día ha visto que Carmen está especialmente sensible, de bajón y tal, pues entonces hay que levantarle el ánimo a Carmen. Entonces, otro doliente u otra doliente le dice, oye Carmen, que sí, que esto del duelo no es lineal, que tiene idas y vueltas, que a veces estás arriba, a veces estás abajo, no te preocupes, tú sigue trabajando tu duelo porque yo advierto en ti mejoría. Porque el primer día cuando entraste aquí en el grupo de duelo no hacías más que llorar y no podías ni hablar. Sin embargo, ahora haces bromitas, te ríes, no sé qué, tienes otra cara, tienes luz en los ojos. Entonces, tú sigue, Carmen, no te preocupes porque hoy estés un poco de bajón, ¿no? Y también cuando ves una persona que está despegando, pues reforzar ese despegue. Y decirle, oye, yo te veo como un cohete, o sea, vas, ¿quién te ha visto y quién te ve? Fenomenal, ¿no? Bueno, entonces, yo elijo a otro doliente, le envío un mensaje, ese doliente recibe el mensaje, busca a otro y se lo envía, y se establece una cadena de apoyo. ¿Cuál es el poder sanador de la cadena de apoyo? Pues el que recibe el mensaje, claro, pues le sube la autoestima, porque es pues, una inyección de moral y de ánimo, ¿no? Pero es que el que emite el mensaje también se beneficia de emitirlo, porque por un momento se olvida de su sufrimiento, no olvidemos que es una persona que está sufriendo por la muerte de un ser querido, se olvida de su sufrimiento, deja de mirarse el ombligo, porque el sufrimiento es muy ensimismador, y se dedica a hacer algo bueno por un hermano, por otra persona que está en el grupo, ¿no? Entonces eso, a quien más beneficia es al que emite el mensaje. Bueno, pues ahí tenemos una tercera ronda interpersonal, y esas 3 rondas interpersonales, la número 1, la 2 y la 3, son las que transmiten ese poder sanador a los dolientes, ¿no? Por supuesto, se hace una lectura bíblica también sobre que está relacionada con el tema del día, se termina con una oración, es decir, se hace todo en una atmósfera de iglesia. No vamos a ocultar nuestra identidad, somos la Iglesia Católica que está ayudando a sus hijos a sanar el sufrimiento por la muerte de sus seres queridos. ¿Que quiere venir al grupo un evangélico? Que venga. ¿Que quiere venir un ortodoxo? Que venga. ¿Que quiere venir un ateo o un agnóstico? Que venga. Nosotros somos la Iglesia, con los brazos abiertos, ¿no? Como Cristo en la cruz. Pero si esa persona al tercer o cuarto encuentro no se siente cómoda, porque no tiene fe o no tiene esa fe, pues si se quiere ir, que se vaya. Hasta ahora no lo he dicho, pero esto es gratis. Este es un servicio de la Iglesia, un servicio de voluntariado. Entonces, no se cobra a los dolientes ni por entrar al grupo ni por salir de él. Así que si no se sienten cómodos, que se vayan. Pero más bien lo que yo estoy experimentando es justo lo contrario. Hay personas, y voy a poner un ejemplo que con eso lo vais a entender perfectamente. Un señor de Zaragoza me llama, había muerto su mujer por cáncer. Entonces la Asociación Española contra el Cáncer, que ya pues, es una organización muy estructurada, le propuso entrar en un grupo de duelo para familiares de personas, específicamente cónyuges, que habían fallecido por cáncer. Entonces él dijo, bueno, pues bien, entró en el grupo de la Asociación Española contra el Cáncer. Y él me dice, ¿ayudarme? ¿Me ayudó? Sí, me ayudó, claro, ¿cómo no me va a ayudar, no? Porque siempre que tocas los recursos psicológicos humanos, pues ayudas a que tu cabeza se vaya centrando, ¿no? Pero este hombre, Jesús Pablo se llama, me dice, lo que pasa es que el único creyente de ese grupo era yo. Y entonces, cada vez que yo sacaba la patita de mi fe y decía algo que tenía que ver con Dios, todos los demás del grupo giraban su cuello 180 grados hacia el cielo. Me miraban y decían, ¿pero qué dice este friki? ¿Qué está diciendo? De Dios, de la fe, del Espíritu Santo, ¿pero esto qué es, no? Entonces él se sentía incómodo. Este señor creyente se sentía incómodo. Entonces contactó conmigo y le dije, no te preocupes, que con nosotros no te vas a sentir incómodo. Y después de haber hecho ese itinerario con la Asociación Española contra el Cáncer, pues
pues está haciendo un itinerario en uno de nuestros grupos. Entonces, nosotros somos lo que somos, no lo ocultamos, somos la Iglesia. El que quiera hacer un duelo de la mano de Dios, que se venga con nosotros. El que no, pues que se vaya a un psicólogo, que se vaya a un psiquiatra, que nos haya patadas, que se tire en el diván y que le cuente su vida, que es otra manera de sanar. Y también funciona. Luego os voy a dar en mi testimonio, yo también hice un duelo así con un psicoanalista y sané, o sea, funcionó, aquello funcionó. Bueno, pues esto es lo que hacemos en el grupo. ¿Qué temas son los que se tratan? Como os he dicho, cada semana se trata un tema distinto, ¿no? Pues los temas típicos, lógicos, que surgen en una persona que está sufriendo por la muerte de un ser querido. Como, por ejemplo, la extrañeza, es decir, echar de menos. Claro, ¿cómo no vamos a echar de menos a nuestro ser querido? Si le amamos, ¿no? Fijaros, si fuera tan fácil como se ha muerto mi ser querido, ya no veo su cuerpo, hago así clic y le dejo de amar, pues fenomenal, nadie sufriría, ¿no? Pero resulta que el amor es más fuerte que la muerte. Entonces muere mi ser querido, pero es que yo le sigo amando. Pero como no lo tengo para abrazarle y para escuchar su risa y su voz, sufro porque le amo y no lo tengo delante, ¿no? La extrañeza. La rabia, pues una señora hace unos años decía, ha muerto mi marido, estuvo 15 años enfermo de cáncer, mi vida era cuidar a mi marido, porque mis hijos ya son mayores, volaron del nido, tienen sus hijos, sus familias, y yo, bueno, pues al final a mi marido pues le lavaba, le hacía la comida, le duchaba, le ponía la ropa, porque el hombre ya no podía más, y se murió. Y entonces la mujer dice, y yo lo que estoy es que tengo una rabia, o sea, si a mí me decís que el sentimiento predomina en mí es la rabia, porque yo sé que mi marido estaba mal, estaba sufriendo, pero yo pensando en mí, siendo egoísta, me habría gustado que hubiera seguido vivo otros 15 años, por ejemplo, y yo atendiéndole, porque mi vida era atenderle. Pero como ha desaparecido de mi vida, pues ahora mi vida se ha quedado sin sentido, ya no tengo a quien cuidar, ¿no? Entonces, otra señora, este es un tema de rabia, ella decía que lo que tenía era rabia, ¿no? Y otra señora le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Dice, ¿y cuántos años has vivido con tu marido que dices que desde que erais adolescentes, que ha sido el amor de tu vida, que ha sido un amor maravilloso y tal? Y echa cuenta la señora y dice, pues 70, hemos vivido juntos 70 años. Y la otra le dice, pues ¿sabes qué te digo? Que otras no hemos tenido tanta suerte como tú, porque no hemos podido tener 70 años de felicidad junto a nuestro ser querido, ¿no? Entonces, lo que le quiso decir es, oye, pon en valor también todo lo que has tenido con tu ser querido. O es que 70 años de compañía, de complicidad, de felicidad, de amor, no pesan, no valen nada, y lo único que vale es que ya no le tienes. Entonces, hombre, en esa balanza, pon también en valor lo que tuviste, que lo tienes aquí dentro de ti, no lo has perdido, ¿no? Entonces la señora aludida se cayó como una muerta, porque claro, le habían dado la línea de flotación, porque ha dicho, pues es verdad. Pero a ella no se le habría ocurrido eso nunca. Esta es el poder de la mutua ayuda. Ella, dentro de su dolor y de su rabia, jamás habría sido capaz de pensar esto, de poner en valor los 70 años de felicidad de su marido. Tuvo que venir otra persona desde fuera para ponerlo en valor, ¿no? Aceptación o resignación, ese es otro tema que se trata, ¿no? Hay gente que dice, me tendré que resignar, se ha muerto mi ser querido, ¿qué le voy a hacer? Pero claro, la resignación, para mí la imagen de la resignación es como esos reos que llevan una bola de acero con una cadena, con un billete al tobillo, ¿no? Y van arrastrando así la bola, ¿no? Eso sería resignarse, ¿no? Tendré que aprender a sobrevivir, ha muerto mi ser querido, yo ya nunca voy a ser feliz, me tendré que resignar. Pues eso no es de lo que se trata. De lo que se trata es de aceptar, decirle que sí a que tu ser querido ha muerto, sí, ha muerto, y aceptarlo, eso, dar un sí enorme, ¿no? Como esos sís de la Virgen María, ¿no? Que le dice al arcángel San Gabriel sí, que cuando está allí en la cruz muriendo su hijo dice sí, le dice sí a esa situación, ¿no? Pues eso es aceptar, ¿no? La culpa, en todo proceso de duelo por la muerte de un ser querido, surge la culpa. Pero hay dos culpas y el día que se trata ese tema lo tratamos de aclarar con los oyentes. Hay una culpa psicológica, que es un sentimiento mío que surge en mi mente como resultado de que yo amo a mi ser querido y como no he sido capaz de retener su vida física junto a mí, me siento culpable porque le amo. Pero eso es culpa psicológica. Otra cosa es la culpa real, la culpa moral. O sea, si yo he tenido una responsabilidad clara en la muerte de mi ser querido, si yo he querido que muriera mi ser querido, o he hecho algo inmoral que no debería haber hecho. Esa es la culpa real, la culpa moral, ¿no?
Entonces, los dolientes tienen que aprender a diferenciar si lo suyo es culpa psicológica, que es la mayoría de las veces, o si es culpa real. E incluso si es una culpa real, también hay medios para trabajar esa culpa. Como por ejemplo, pedirle perdón a Dios en el sacramento de la penitencia, pedirse perdón a uno mismo, que muchas veces es el perdón más difícil, el perdonarse a uno mismo, ¿no? Pedirle perdón a tu ser querido muerto, si se lo tienes que pedir, que también es muy sanador, ¿no? Tú vas y le dices, pues oye, pues no lo he sabido hacer mejor, perdóname. Bueno, pues ese tema de la culpa se trata ese día. Muy relacionado con la culpa, otro día se trata del perdón, lógicamente, ¿no? Un gran acto de amor, el perdón que libera a quien perdona, a quien es perdonado. El desapego, cómo amar de una manera desapegada a mi ser querido. Dado que no lo puedo amar teniéndolo físicamente a mi lado, ¿puedo yo aprender a amar a mi ser querido ausente? Pues sí, claro que puedo amar a mi ser querido ausente, porque resulta que el amor es una experiencia tan integral, tan total, que no solo se puede amar dando abrazos y besos y rozando una piel contra otra piel, también se puede amar con el pensamiento, con el deseo, con el corazón. ¿O cómo amamos a Jesucristo? Los 2.400 millones de cristianos que hay en el mundo. Si es invisible, y resulta que le amamos, ¿no? ¿Cómo amamos a la Virgen María? Que también es invisible, y resulta que la amamos. Y tenemos los santos de nuestra devoción, y nuestro ángel de la guarda, y el Espíritu Santo, y Dios Padre, todos ellos invisibles. Y sin embargo los amamos, ¿no? Y es un amor bidireccional. Nosotros les hablamos y notamos que nos hablan. Cuando uno está delante de un sagrario en una iglesia y ve 50 personas mirando al sagrario, dices, ¿qué están haciendo? ¿Están pasando el rato? Están hablando con Dios. Es que Dios habla, no solo escucha, sino que habla, de las muchas maneras que tiene Dios de hablar, a veces directamente, a veces indirectamente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos tener una relación espiritual con alguien invisible como Jesús o como la Virgen María, ¿por qué no vamos a poder seguir manteniendo una relación espiritual con nuestro ser querido muerto? Porque resulta que ha muerto, pero está vivo. Claro. ¿Dónde está mi ser querido que murió? Esto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. ¿Dónde está mi ser querido que murió? Ese es otro gran tema, ¿no? Muchas veces preguntas a un doliente, una doliente, ¿tú dónde crees que está tu ser querido que murió? Y dice, en el cementerio. Entonces le miras y dices, ¿en el cementerio? O sea que tú amas un cadáver, tú amas unos restos orgánicos en descomposición o unas cenizas en un columbario, ¿es eso a lo que tú amas? Y entonces ya el doliente reacciona y dice, no, claro, no, eso no. Pero es que está en mi corazón. Entonces hay que decirle, haciendo lo que se llama confrontación empática, hay que decirle, no, perdona, en tu corazón está tu amor por tu ser querido. Pero tu ser querido no está en tu corazón. Tu ser querido tiene vida independiente, su propia vida. El que la sostiene es Dios, no lo sostienes tú con tu corazón. No, pero es que mi ser querido vive en mi memoria. Mientras yo le recuerde, vivirá. Y entonces nosotros le tenemos que decir al doliente, o sea, y si pasado mañana tienes Alzheimer o demencia senil y ya no te acuerdas de tu ser querido, resulta que tu ser querido deja de vivir, pues vaya una vida que le has adjudicado a tu ser querido, ¿no? ¿No será más cierto que tu ser querido está en la vida, en el amor, en Dios? Cuando el doliente empieza a percibir que su ser querido muerto está vivo, que está en Dios, que lo cuida, que lo mima, que lo ama como nadie lo puede amar, pues entonces empieza a decir, o sea que está vivo, sí, claro que está vivo. Entonces como está vivo yo puedo seguir amándolo, sí. Y además puedes aprender a dejarte amar por él también y a sentir su amor por ti, ¿no? Pues todo eso se trata en el tema de dónde está mi ser querido que murió. Hay otro tema, la fe, la esperanza y el amor, cómo quedan las virtudes teologales cuando muere el ser querido, cómo queda mi fe, cómo queda mi esperanza, cómo queda mi caridad, mi relación actual y futura con mi ser querido ausente, que un poco ya lo he dicho antes, las fechas, encuentros y lugares temidos, ¿no? Viene la primera Navidad sin él, viene el primer cumpleaños sin él, viene no sé qué. Cómo gestionar esas fechas para que no sean una losa. Vivir la vida con entusiasmo, Por cierto, la etimología de la palabra entusiasta, ¿sabéis cuál es? ¿Sabéis lo que significa entusiasta? Significa lleno de Dios. Ir a Google, a San Google, que te lo dice todo, y buscad entusiasta y te dice que es una palabra griega, de origen griego, que significa lleno de Dios. Las personas que están llenas de Dios son entusiastas, viven la vida con alegría, con pasión. Entonces, si tú ves por la calle uno y dices, mira, pero allí un entusiasta, ese está lleno de Dios. Entonces, un truco para ser entusiasta es llenarse de Dios por todas las técnicas y maneras que hay de llenarse de Dios, ¿no?
de relacionarse con Dios, la oración, la escucha de la palabra, los sacramentos, etc., etc., etc. Y la caja de herramientas para los momentos difíciles es lo que he comentado antes, tener recursos para afrontar momentos difíciles que vendrán en el futuro. Bueno, ahora viene la parte testimonial, entonces os voy a hablar de 4, yo creo que son los más importantes en mi vida, porque son personas muy próximas a mí que cuentan mucho, ¿no? El primer duelo así intenso ocurrió en 1975, falleció mi hermana, mi única hermana, Adela, con 23 años, tuvo un accidente de montaña en los Pirineos, iba con su marido por allí, se resbaló, se cayó y se mató, ¿no? Tenía un niño de 1 año, mi sobrino Aitor, y yo tenía en aquel entonces 18 años. Ella era mi hermana mayor, 18 años. Cuando tienes 18 años, pues es la primera gran cosa seria que te pasa, no sabes qué hacer ni cómo hacer. Entonces yo sufrí un montón. Aquel fue un duelo no hecho, yo no hice ese duelo porque no sabía que había que hacerlo. Entonces me convertí en una persona oscura, mi carácter se agrió, en fin, cambié radicalmente a peor, ¿no? Y fue un sufrimiento prolongado e inútil. T igual a 36 meses. Calculo que me tiré 3 años sufriendo, ¿no? Yo creo que me aguantó mi novia, la que hoy es mi mujer, porque me quiere mucho, claro. Estamos juntos desde que teníamos 15 años. Y ella, con su amor, fue la que fue sanando mis heridas, porque el amor es siempre lo que sana y lo que salva, ¿no? Pero yo lo pasé francamente mal. Es más, yo diría que es el duelo en el que más he sufrido, más que cuando murió mi hija, que lo contaré después. Y curiosamente, San Agustín, en su libro Las Confesiones, también él relata 3, es un libro autobiográfico, relata 3 duelos. El duelo por un amigo suyo de la infancia, que murió cuando tenía 20 años, el amigo. El duelo por la muerte de su hijo. San Agustín tuvo una juventud alocada y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Su hijo Adeodato murió con 17 años. Y luego murió su madre, Santa Mónica. Y San Agustín dice que el duelo que más le dolió, el sufrimiento y el duelo correspondiente que peor llevó fue el de su amigo de la infancia. Le dolió más que se muriera su hija o que se muriera su madre, ¿no? Entonces yo lo pienso y en cierto modo a mí me pasó lo mismo, porque él tenía 20 años cuando se murió su amigo y yo tenía 18 cuando se murió mi hermana. Entonces cuando no tienes recursos, cuando estás muy tierno, cuando la vida todavía no te ha vapuleado, pues es que no sabes muy bien ni dónde te la mano derecha ni la izquierda, ¿no? El caso es que yo sufrí mucho en aquella ocasión y me tiré pues esos 3 años perdido, absolutamente perdido, ¿no? Después, en 1994, murió mi padre y ahí yo tuve somatizaciones, es decir, mis conflictos interiores se reflejaron en el cuerpo. Y tuve somatizaciones porque me impliqué mucho en el tratamiento contra el cáncer de mi padre. Él estuvo 3 años desde que se lo diagnosticaron hasta que falleció. Inicialmente, pues yo gestioné mucho su proceso, no me gustaba el hospital donde estaba, moví cielo y tierra para llevarme a otro hospital. Hubo un momento en el que parecía que habíamos ganado al cáncer, ¿no? Y entonces yo me sentía pues como si fuera Dios, porque gracias a mi capacidad de gestión le he devuelto la vida a mi padre y he alejado la amenaza de muerte, ¿no? Pero resulta que yo no soy Dios, no sé si os habéis dado cuenta, pues no soy Dios. Entonces tuvo una metástasis en el sistema óseo y bueno, pues ya me dijeron los médicos, mire usted, esto ya no se puede arreglar, lo único que se puede hacer es darle morfina para que le duela menos y al final pues murió, ¿no? Entonces, como yo me había implicado mucho, como llegó un momento en que yo creía que habíamos vencido la enfermedad, pero no fue así, pues cuando murió mi padre yo pegué un bajón y recuerdo que las cosas somáticas que sentía en mi cuerpo, una de ellas era una presión en la cabeza, como si llevase una boina así a rosca, ¿no? Apretado, que no me dejaba pensar y que ya pues empezaba yo a pensar, pues a ver si voy a tener un tumor cerebral, no sé qué, no sé cuánto está. Luego otra cosa que me pasaba es que no era capaz de estar en un local con mucha gente. Por ejemplo, yo en este local, cuando murió mi padre, sería incapaz. Yo entro aquí, veo tanta gente y salgo escopetado. O sea, no podía. Me empezaban a entrar unos sudores y tal. No era claustrofobia, sino era fobia a estar en lugares llenos de gente. Pues eso me pasó como resultado de la muerte de mi padre. Y la tercera cosa es que iba conduciendo el coche y me temblaban los pies, las piernas y los pies. Claro, yo decía, es que cualquier día voy a apretar el acelerador en vez del freno, me voy a tragar el delante, esto no puede ser, ¿no? Entonces,
busqué ayuda y me recomendaron un psiquiatra psicoanalista. Un psicoanalista, seguidor de Freud, de Sigmund Freud, y de un discípulo de Freud que es Jacques Lacan, un francés, que tomando la teoría del psicoanálisis modificó algunas cosas. Y bueno, pues yo iba allí todos los sábados, 1 hora, a mi consulta de mi psicoanalista, que era ateo, que allí de Dios no se habló para nada, y me tiraban en el diván. Si habéis visto las películas de Woody Allen, en Nueva York, por lo visto, todo el mundo tiene un terapeuta y lo tiene toda su vida, o sea, 20, 30, 40 años. El terapeuta es como de la familia. Entonces, yo me tiraba en el diván, él se ponía detrás de mí con su blog de notas y yo me ponía a hablar. Y le contaba mi semana. Iba el sábado, le contaba mi semana, lo que me había pasado en la oficina, mi jefe, mi madre, mi mujer, mis hijos, tal. Era una especie de confesión que yo hacía cada sábado y el 97% del tiempo era yo el que hablaba. Aquello era una sanación por el uso de la palabra, pero de mi palabra. Porque el terapeuta de vez en cuando decía alguna cosita, pero era yo el que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Allí no se habló de Dios para nada, ni siquiera se habló de mi padre. Cuando haces un duelo en el que no está presente Dios, tu ser querido no cuenta para nada. Es un sujeto intrapsíquico, es un recuerdo y nada más. Así es como se hace un duelo sin Dios. Allí no se habla de tu ser querido, ni de dónde está tu ser querido, ni qué le ha pasado, qué le ha podido pasar, ni se habla de Dios. Este es un psiquiatra ateo. Él era ateo y yo en ese momento no era creyente, porque bueno, pues yo sí estaba bautizado, confirmado, la primera comunión, pero poco más. Ni siquiera estaba casado por la iglesia con mi esposa, ¿no? Entonces, bueno, él no me hablaba de Dios, yo tampoco le sacaba el tema, pues me ayudó esos 3 años, que también me tiré 3 años, por cierto, en el psiquiatra, pues sí, me ayudó a recomponer mi mente, a hacer que funcionen todos los resortes psicológicos que tenemos las personas y al final pues fui capaz de aceptar y de asumir que mi padre había muerto y que yo tenía que seguir viviendo con mi vida, ¿no? Por cierto, me gasté un pastón con el psiquiatra, porque era todos los sábados plim, 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 y además en negro, ¿no? Pomba, pomba, pomba. Entonces, 36 meses y un montón de dinero el que me gasté y me sirvió, sí, me sirvió. Pero héteme aquí que en 2005 va y quien muere es mi hija Irene. Muere de meningitis, una sepsis meningocócica, que es una variedad letal de la meningitis. Pasó de estar viva a muerta en 6 días, estaba mal, le salieron manchas en la piel, la llevamos al hospital, la metieron en la UCI, la sedaron porque estaba muy incómoda y ya está. Y ahí pasó una serie de días, 6 días desde que entró en el hospital y murió, con 17 años. Una chica joven, llena de vida, de salud, de futuro, de todo lo que queráis, pero pasó eso y murió, ¿no? Entonces, yo que no era creyente en aquel momento, pues salía por las mañanas, después de su muerte, salía al campo, me iba por ahí a llorar, preguntaba al cielo, a los pájaros, a los árboles, dónde estaba mi hija, si mi hija existía o no existía, porque no olvides que yo no era creyente en ese momento. Entonces, una ventaja que tuve es que no pude echarle la culpa a Dios, porque pues, Dios para mí no contaba, ¿no? Entonces, yo estaba en esa tesitura y yo pensé, ¿no? Tuve una aproximación racional al hecho de la muerte de mi hija. Y dije, pero vamos a ver, Jorge, céntrate un poquito. Tu hija ha vivido 17 años en la Tierra y ha muerto. Supuestamente ha desaparecido de la existencia, porque yo no soy creyente. Pero entonces, ¿cómo es que yo cuando miro a cada ser humano, os estoy mirando a vosotros, y qué es lo que yo veo? O me imagino. Pues toda una vida de sensibilidad, de amor, de sacrificio, de inteligencia, de generosidad, todo lo bueno que hay en un ser humano, ¿no? ¿Todo eso está destinado a desaparecer como si nunca hubiera existido ese ser humano? Si esa es la verdad, pues no tiene ningún sentido la vida, ¿no? Entonces yo en ese momento dije, y además, si mi hija ha desaparecido de la existencia, ha vivido 17 años y ha desaparecido de la existencia, yo a lo mejor, bueno, sí, voy a vivir unos cuantos años más, ya he vivido más de 17, pero yo soy una especie de zombie, de muerto viviente, alguien que está vivo pero que va a morir en un rato, porque es que es un rato, porque ¿qué más te da vivir 17 años o 94 como vivió mi madre? Para vuestra información, la Tierra desde su formación tiene 4.543 millones de años. Y el universo desde el Big Bang, la gran explosión que hizo que existiera el universo, tiene 13.800 millones de años.
Entonces, ¿qué es una vida humana terrenal? Pues un soplo, nada. 17 años, 90, 100, 150, si quieres. Nada, es nada, ¿no? Entonces yo dije, si la vida humana es eso, es vivir un rato para luego dejar de vivir y desaparecer de la existencia y volver a ser lo que éramos antes de nacer, nada, pues yo me pego un tiro aquí mismo y aquí paz y después gloria. Tuve ideaciones suicidas, se llaman ideaciones suicidas cuando tú acaricias la idea de me quito de en medio y que corra el aire, porque es que no tiene sentido esta vida, ¿no? Entonces esa era una opción que yo valoré y consideré. Pero al mismo tiempo dentro de mí había una fuerza que me decía, apuesta por la vida, sigue viviendo. La vida es mucho más que la vida material. Hay más vida, además de la vida que podemos tocar, palpar con los sentidos, ¿no? Trata de entender el sentido de la muerte y si lo entiendes, entenderás el sentido de la vida. Eso fue lo que yo sentí. Por supuesto no fue una voz audible, no fue una voz, ni nadie se me apareció, ¿no? Pero yo tomé esa decisión de apostar por la vida en lugar de apostar por la muerte. Y otra cosa que me pasó, que también le pasó a mi esposa, es que nuestro amor por nuestra hija muerta crecía dentro de nosotros, se expandía. Era como un amor invasivo, pues estábamos todo el día pensando en ella, yo le escribía poemas de amor, todas las fotos que podía las volvía a ver, tal. O sea, estaba enamorado de mi hija, pero de una manera explosiva, invasiva. Y entonces a mi mujer le pasaba lo mismo y decíamos, pero vamos a ver, si nosotros sentimos este tipo de amor, que no solo es que se haya quedado estacionario, sino que está creciendo, tiene que ser porque ella está viva. No sabemos dónde está, pero está viva, tiene que estar viva. Tenemos que buscarla para saber dónde está, porque está viva. Entonces eso, más ese planteamiento racional mío, nos llevó a buscar. Entonces, así como lo normal cuando alguien está sufriendo es que se cierra su alma sobre sí misma, ¿no? Incluso la imagen del dolor físico es que uno se repliega, ¿no? Cuando te duele algo, haces así, ¿no? Entonces lo normal cuando estás sufriendo es doblarse sobre uno mismo, ¿no? Y cerrarse. Sin embargo, en el caso de mi mujer y mío, nos abrimos, nos pasó lo contrario, nos abrimos como flores en primavera, ¿no? Y nos pusimos a buscar el sentido de la muerte y a buscar a nuestra hija. ¿Cómo lo hicimos? Pues yo creo que leímos como 50 libros o así. Unos de experiencias cercanas a la muerte, otros de espiritismo, otros de budismo, el libro tibetano de los muertos, la madre que lo parió por la mañana y por la tarde y por la noche. O sea, íbamos a las librerías y todo lo que sonaba así bueno, algo que nos podía ayudar, este, ¿no? Claro, cuando tú seleccionas los libros así, te das cuenta de que hay muchos libros supuestamente espirituales escritos por hippies trasnochados, por señoras que tienen mucho tiempo libre, por un montón, o sea, de cosas que llegas a la página 15 y dices, esto no puede ser verdad, esto es una chorra, vamos a tirarlo a la papelera, pum, lo tiras a la papelera, ¿no? Lo bueno de leer libros malos es que de vez en cuando llega un libro bueno a tus manos y dices, amigo, esto sí que tiene sentido, lo que hay aquí, ¿no? Y en ese proceso nos llegó un libro que ni siquiera compramos, me lo regaló un amigo, que sabía que había muerto mi hija y me puso una dedicatoria en la primera página, me dijo, mira Jorge, este libro en su versión inglesa me lo regaló un amigo cuando yo viví en Nueva York, este amigo mío estuvo viviendo unos años en Nueva York, dice, y es un libro que ha cambiado mi manera de ver a Cristo y al cristianismo. A mí me está haciendo mucho bien, está provocando muchos cambios en mí, mira a ver si a ti te ayuda. Entonces, ese libro se llama Mero Cristianismo, que lo escribió C.S. Lewis, que es un señor inglés que fue ateo, pero luego se convirtió en la iglesia anglicana, y este señor daba charlas en la BBC sobre Dios. Entonces esas charlas, él tiene un estilo muy didáctico, y luego recopiló esas charlas e hizo un libro. El libro se llama Mero Cristianismo. Mero Cristianismo quiere decir lo que es central a todas las denominaciones cristianas, ya sean católicas, protestantes, anglicanas, ortodoxas, etc., ¿no? Lo que es la esencia del cristianismo. Entonces yo me puse a leer ese libro con mucho interés y llegué a un momento en que el autor define a Dios, lo define, como es Dios por dentro de sí mismo. Y el autor dice, Dios es un padre que tiene un hijo y entre ellos existe un amor hipercreativo, colosal,
que no puede dejar de crear seres y sostenerlos en la existencia por puro amor, no por necesidad, porque Dios no nos necesita a ninguno de nosotros, pero nos crea y más y más y más seres y los sostiene en la existencia. Un amor hipercreativo que es tan perfecto, que es una persona, porque no hay ningún ser más perfecto que el ser personal. Ese amor se llama Espíritu Santo. Entonces, cuando yo leí eso, empecé a llorar como una magdalena. Me acuerdo que iba en un viaje de trabajo a Budapest, a Hungría, en mi trabajo, y bueno, iba yo con mi libro y al lado había un desconocido, iba yo solo en ese viaje, que como yo estaba leyendo el libro me pongo a llorar, pues el que iba a mi lado se pone a mirarme así y dice, ¿qué le pasa a este hombre? ¿A este hombre le pasa algo, no? Me pasaba, lo que me pasó es que yo estaba experimentando esa misma realidad, porque yo soy un padre con una hija al otro lado de la muerte, y el amor que me une a ella, a mí, me ha convertido en alguien hipercreativo. No puedo parar de crear. Por ejemplo, pues desde que murió ella me dedico a escribir, no puedo parar de escribir cosas de Dios, espirituales, de la vida, del amor. Ángel las padece cada semana. Montamos mi mujer y yo una fundación para luchar contra la meningitis. Le pusimos el nombre de nuestra hija, Fundación Irene Mejías contra la meningitis, que luego nos tuvimos que ir a vivir a América Latina por mi trabajo. Entonces esa fundación que creamos mi mujer y yo se convirtió en la Asociación Española contra la Meningitis, que sigue trabajando y actuando a día de hoy en España. Yo noté que yo era una persona hipercreativa desde que había muerto mi hija y dije, ese amor que nos une a mí me ha hecho hipercreativo. Es un amor como si tuviera personalidad propia, que me lleva, que va tirando de mí, yo voy por detrás de lo que me propone ese amor. Es un amor como si fuera una persona, justo como el Espíritu Santo, que es el amor que existe entre el Padre y el Hijo, pero además es una persona. Entonces yo en ese momento entendí el misterio de la Santísima Trinidad, porque dije que yo lo estoy viviendo, que lo estoy experimentando, que es que no me lo ha contado nadie, es que yo lo estoy experimentando en mí. Así que, si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios tiene que ser trinitario. Lo que nos dice la Iglesia es la pura verdad. Dios es un Padre, más un Hijo, más el amor que les une. Porque yo lo estoy viviendo. Y nadie me puede quitar de la cabeza que esto es así, ¿no? Entonces, ese fue para mí el momento culminante en el que pues, yo encuentro a Dios. Y bueno, pues todo lo que yo iba experimentando, lo que experimentaba mi esposa, lo compartíamos siempre entre los dos. Otra gracia de Dios, el hacer el duelo juntos y no cada uno por su lado, ¿no? Que sepáis que casi el 50% de las parejas a las que se les muere un hijo se separan, porque no son capaces de gestionar el dolor de la misma manera. Entonces acaban separándose, no se entienden el uno al otro y se separan. Pues nosotros no pasó eso, ¿no? También, bueno, llegó un momento en este proceso de una serie de meses en el que mi esposa y yo teníamos la firme certeza de que nuestra hija estaba viva y que ella desearía y le encantaría que nos casásemos por la Iglesia, porque no estábamos casados por la Iglesia, porque en su día no éramos creyentes y nos pareció que no tenía sentido casarnos por la Iglesia. Bueno, entonces fuimos a ver a un cura en nuestra parroquia de Villanueva de la Cañada, en Madrid, que no conocíamos de nada, pero estuvimos charlando con él y le dijimos, mire usted, señor cura, nos están pasando unas cosas rarísimas desde que murió nuestra hija. Nosotros estamos recibiendo gracias, en fin, en este momento de nuestra vida lo que creemos es que nuestra hija está viva y quiere que nos casemos por la Iglesia. ¿Y por eso queremos casarnos por la Iglesia? Porque ¿qué le vas a negar a una hija tuya? Si tu hija dice, cásate por la Iglesia, pues te casas por la Iglesia. Entonces, el cura nos dijo, pues no seré yo quien nos quite la idea de casaros, porque yo me dedico a esto, a casar gente, a impartir sacramentos, a tal, ¿no? Bien, me parece bien, pero bueno, lleváis 40 años sin pisar una iglesia, pues oye, tenéis que hacer una confesión general, estaría bien que hicierais un cursillo de cristiandad, que os reencontraseis con el Señor, con la Virgen María, con Dios, con la iglesia. Y lo hicimos, ¿no? Y fijamos la fecha de la boda eclesial, que sucedió 25 años después de habernos casado civilmente, que a los pocos meses de morir nuestra hija. Eso sí, el cura nos dijo, bueno, ahora sois novios, ahora ni tocaros. O sea, cuidadín lo que hacéis por las noches. Así que dibujamos una línea imaginaria en el eje de la cama, de arriba abajo, y por las noches nos dábamos un besito de buenas noches,
y luego cada uno por su lado. Y así estuvimos como 3 meses, ¿no? Que luego tú dices, pero vamos a ver, si llevamos 25 años de relaciones sexuales continuadas, ¿de dónde saco yo la fuerza para aguantarme 3 meses? Pues ¿de dónde voy a sacar la fuerza? Pues del Espíritu Santo, de Dios. Esa es la única explicación que tiene esa situación, ¿no? Entonces nos casamos por la iglesia, nos fuimos a Roma de luna de miel, estuvimos una semana en Roma, pues allí viendo el Museo Vaticano, las iglesias, San Pedro, San Pablo, Extramuros, Santa María de Letrán, en fin, todo aquello que es precioso, ¿no? Y una de las cosas que me pasó a mí al casarme por la iglesia es que salí de la iglesia y yo me entró unas ganas de leer el catecismo horrorosas. Yo tenía que leer el catecismo, que no conocía, yo nunca lo había leído, ¿no? Entonces le compré un catecismo al párroco, me lo llevé a Roma, y después de todas las palizas que nos dábamos haciendo cola con los museos vaticanos y todo eso, por la noche, mi mujer dormía plácidamente y yo me leía el catecismo. Pero con una avidez como si estuviera leyendo una novela de Agatha Christie. Es que no podía parar de leer porque todo lo entendía. Y decía, pero bueno, pero si esto es una maravilla, pero si lo que dice este libro es todas las respuestas a las preguntas que cualquiera se puede hacer más profundas en su vida están respondidas en el catecismo. Entonces, aquello fue para mí descubrir el Mediterráneo. Fue una cosa impresionante, una gracia que recibí de Dios, ¿no? Entonces volvimos de la luna de miel y entonces el párroco nos propuso si queríamos ser catequistas de adultos. Porque nos dijo, vosotros que sois un poquito frikis, porque se muere vuestra hija y os convertís. Y ahora estáis enamorados de Dios y lo queréis sorber todo de Dios, queréis aprenderlo todo. Y entonces, ¿queréis ser catequistas de adultos? Entonces dijimos que sí. Y aquello fue una gracia enorme, claro, porque para explicarle algo a alguien, primero lo tienes que entender tú. Entonces, pues penetramos en las Sagradas Escrituras, en la persona y la psicología de Jesucristo, cómo es Él, cómo piensa, cómo ve la realidad, cómo reacciona. Aquello fue una gracia impresionante, ¿no? Hemos estado años y años siendo catequistas de adultos en España y también luego en América, en Chile, también hemos sido catequistas de adultos y bueno, es una experiencia pues maravillosa, ¿no? Entonces, nosotros nos estábamos casando por la iglesia 10 meses después de morir nuestra hija. Y estábamos sanados. Sabíamos que Dios no ha hecho la muerte, que Él es el que hace la vida y el que la sostiene. Sabíamos que nuestra hija estaba viva y que era feliz, con una felicidad que nosotros no podemos soñar darle porque está con Dios, que es amor, como dice San Juan, ¿no? Dios es amor. Lo que quiere decir que cualquier acto de Dios no puede ser otra cosa más que un acto de amor. No puede hacer un acto de desamor, tiene que ser siempre actos de amor. Entonces, si mi hija está viva, si está en Dios, si yo puedo mantener una relación con ella, yo puedo pedirle ayuda en mi día a día y veo que la ayuda aparece, y digo, pues sí, pues que es una pena que no tenga su presencia física, por supuesto. Que me habría gustado seguir teniendo su presencia física, por supuesto. Pero esto es lo que hay. Entonces, ¿de qué sirve hacerte hipótesis en la mente de lo que habría pasado, si hubiera pasado lo que no pasó? Mi vida es mi vida. Es distinta de cualquier otra vida. Yo tengo que asumir mi vida y seguir viviendo y con una sonrisa en los labios, con felicidad, ¿no? Entonces, en 2005, el duelo que hicimos mi esposa y yo por mi hija fue un duelo de la mano de Dios, porque éramos almas en búsqueda, porque estábamos abiertos. Y el que busca, encuentra. Ese fue un duelo que hicimos en 10 meses. Entonces, si yo comparo este duelo de 10 meses con el del psiquiatra por la muerte de mi padre de 36 meses, que además el de mi padre me costó un montón de dinero, y este por mi hija fue gratis, y digo yo, pues no será mejor hacer un duelo de la mano de Dios que no ir a un psiquiatra y gastarse un montón de pasta, digo yo, ¿no? Pero además es que nosotros nos hemos quedado conectados a Dios. Nosotros solo éramos buenas personas antes de la muerte de nuestra hija, pero es que ahora estamos unidos a Dios, o sea, somos santos. Santos con ese pequeñita, no con ese grande de los santos de los altares, pero santo con ese pequeñita significa unido a Dios. Entonces la muerte de nuestra hija ha hecho que nosotros hayamos pasado de ser solo buenas personas a ser santos. Bueno, esto es así, ¿no? Y luego, después en 2014, murió mi madre, con 94 años ya por puro desgaste, ¿no? Su cuerpo ya pues, no funcionaba, no podía hacer nada, ella estaba pues, muy incómoda, ¿no? Y yo lo llamo un duelo innecesario, porque no tuve que hacer duelo.
por una parte ella tenía una edad, de acuerdo, pero es mi madre. O sea, ¿a quién no le duele que muera su madre, no? Sin embargo, yo lo acepté, lo vi con una naturalidad, ¿no? Pues claro, pues ha muerto, pues mira, ha dejado de padecer, pues tal, fenomenal. Entonces, un duelo innecesario. ¿Por qué? Porque como nosotros hicimos un duelo bien hecho de la mano de Dios, tenemos unos recursos personales robustecidos. Y el tiempo de mi duelo fue igual a 0, porque no tuve que hacer duelo, porque no me hizo falta, ¿no? Entonces, yo ahora soy incapaz de ver la muerte como algo dramático, desgarrador, tal, que lo es, ¿no? Pero yo sé que, ahora sé que los seres humanos tenemos 3 fases de vida sucesivas. Tenemos una vida en fase 1, vida biológica, que va desde la concepción de nuestro embrión en el seno de nuestra madre hasta nuestra muerte. Fase 1 de vida. Ahí no se acaba la vida de un ser humano. No. Después vivimos como almas desencarnadas en Dios. Mi hija, por ejemplo, ahora está viviendo como un alma desencarnada en Dios. Pero es que tampoco esa es la vida definitiva, porque Jesús nos ha dicho por activa y por pasiva que cuando se termine este tiempo actual y Él vuelva a la tierra por segunda vez, nuestros cuerpos resucitarán. Volveremos a tener un cuerpo material. Independientemente de que nuestro cuerpo se haya quedado reducido a polvo o a cenizas o se lo hayan comido los tiburones porque se perdiera en el mar, Dios tiene poder para eso y para más, para devolvernos el cuerpo, pero con una diferencia. Será un cuerpo glorioso, como el que ya tiene Jesús y la Virgen María. Y así, con ese cuerpo, viviremos eternamente. Entonces seremos inmortales en nuestra alma, que ya es inmortal desde siempre, desde que la crea Dios y la infunde en el embrión nuestro, y también nuestro cuerpo será inmortal. Seremos inmortales, gloriosos, por toda la eternidad. Y el universo también lo renovará Dios cuando venga Jesús a la tierra, porque hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, cuando todo esto lo comprendes, no solo en la mente, sino en el corazón, y se hace algo sólido en ti, ya no es una creencia, es una certeza. Yo no tengo ninguna duda de que eso es así. Entonces, ¿cómo voy a ver yo la muerte como un evento tétrico de oscuridad y tal, si es el paso a la vida eterna, si es el paso a estar con Dios? Es una puerta la muerte, ¿no? Una puerta que por este lado de aquí es muy fea, pero ¿y por el otro lado? ¿Qué es lo que hay al otro lado? Pues está Dios con sus brazos abiertos, que te recibe, y como dice un sacerdote mexicano, amigo nuestro, de mi esposa y mío, dice, el juicio de Dios es que tú llegas allí, Él te da un beso y un abrazo, y te hace 2 preguntas. Ese es el juicio. ¿Cuáles son esas 2 preguntas? ¿Cuánto amaste y qué hiciste por los demás? Esas son las preguntas que nos hace Dios en el juicio. Lo digo para que si la respuesta no es todo lo positiva que pensáis, que os apliquéis para que sea lo positiva que tengo que ser. Bueno, entonces, esta es Irene, mi hija, que murió con 17 años. Ahí está en la foto en primer plano. Ahí está el cumpleaños de su abuela materna, ahí con unas amigas, ella está en el centro. La princesa de nuestro corazón, claro, de mi esposa y mía. Y ahí estamos los 4, el matrimonio, y Irene y su hermano Jaime, que es 5 años mayor que ella, ¿no? Bueno, entonces, María, la Virgen María, es María, nuestra madre del buen duelo. Porque ¿qué duelo hizo María por la muerte de Jesús? Ole, con ole y ole el duelo que hizo la Virgen María, ¿no? Diciéndole que sí a la voluntad de Dios, sin enfadarse con Dios, aguantando ahí como una campeona de pie al pie de la cruz, aceptando la misión de ser la madre de todos, que le da Jesús en la cruz, no viviendo después de que Jesús resucitó y subió al cielo. María no vivió como una muerta en vida, no. Se dedicó a alentar a la naciente iglesia, estaba en Pentecostés con los apóstoles, era el referente de ellos, ¿no? Para que la iglesia funcionase, creciera y hiciera su misión en todo el mundo, ¿no? Y bueno, y lo sigue haciendo, porque ya sabéis que si buscáis en San Google apariciones de la Virgen María, o sea, la Virgen María se aparece donde quiere, cuando quiere, como quiere, en montones de sitios, en prácticamente todos los países de la Tierra, siempre con una misión, con un mensaje, etc., ¿no? Entonces, María es un ejemplo de
de alguien que ha sabido hacer un buen duelo, ¿no? Por eso yo os quería pedir un aplauso no para mí, sino para ella. Pues ahora las preguntas.